gusto saludarlos. Qué bueno que llegó el jueves, se acerca el fin de semana, mucha información importante ocurriendo en México y en el mundo. Y aquí vamos a recorrer todo eso que ustedes necesitan saber. Vamos a hacer escala allá en el Vaticano, donde, bueno, pues en este segundo día del cónclave no hay todavía papa. Siguen reunidos, aislados, los 133 cardenales con derecho a voto. Esta mañana volvieron a votar, 2 rondas de votación, pero la fumata otra vez fue negra. Hubo también humo rosa en el Vaticano. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues ya se los cuento. Y el gobierno de Sinaloa condenó el asesinato de 2 niñas en Badiraguato debido al fuego cruzado entre fuerzas de seguridad y criminales. La Fiscalía General atrajo la investigación del caso. Y ofrecen $1 millón por información para recapturar a Saúl Francisco N., le dicen el Ponchis, y es el principal operador de los Salazar. Es una célula delictiva vinculada a los Chapitos, esto luego de su fuga del penal de Hermosillo el domingo. Y luego de un violento desalojo a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Balancán, allá en Tabasco, hubo bloqueos y hubo denuncias de represión. El director del instituto renunció. Y vaya recibimiento el que le dieron a Adrián Rubalcaba en el metro de la Ciudad de México. Ayer, caos en la línea B. ¿Por qué? Porque un tramo se quedó sin operación, hubo una falla. Hoy todas las estaciones, por lo menos hasta esta hora, operan con normalidad. México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo en torno al arancel impuesto al jitomate mexicano. Ay, los pobres jitomateros que, bueno, pues llevan muchos años sufriendo. El secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, no dio más detalles, pero dijo que, bueno, va a ser benéfico para ambos países. Y el FBI reveló que las agencias de inteligencia estadounidenses, junto al Pentágono, están evaluando acciones para luchar contra los cárteles del narcotráfico en México. Y luego de, pues esto tan triste que ocurrió, la muerte de 2 niñas que quedaron en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento en Badiraguato, Sinaloa. El gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, aseguró que esto no va a quedar impune, que la Fiscalía General ya trajo también la investigación. La Fiscalía General atrajo el caso de la muerte de 2 niñas en Badiraguato, Sinaloa. La tarde del martes, las menores y su familia quedaron atrapadas en medio de un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas federales y estatales. La balacera dejó a otras 4 personas lesionadas, entre ellos un adolescente de 12 años. Según autoridades, la Fiscalía General en compañía del Ejército se trasladaban hacia la comunidad de Cieneguilla para confirmar el reporte de 3 cuerpos sin vida junto a una camioneta. En el trayecto y al transitar entre las comunidades de La Lápara y El Naranjo, el convoy fue emboscado por hombres armados. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que los crímenes no quedarán impunes. Como padre de familia, como ciudadano y como gobernador del estado, expreso mi profunda indignación y repruebo terminantemente los dolorosos hechos de violencia que padece Sinaloa, sobre todo cuando las víctimas son inocentes. Desde el lunes, el estado de Sinaloa se ha visto sumergido en una serie de enfrentamientos, bloqueos y balaceras en al menos 8 municipios, informó Kevin Esqueda. Ayer hubo otra jornada violenta. A ver, hay que dar contexto, ¿no? Hay que entender que, bueno, pues por un lado están estos acuerdos a los que ha llegado Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, con autoridades estadounidenses. Está la detención del Chuy. Hay mucho ocurriendo en torno, pues sí, a los altos mandos del narcotráfico y ya sabemos, eso se traduce en violencia. Sobre todo en la noche, allá en Sinaloa, se reportaron bloqueos con coches incendiados, balaceras en Culiacán, Mocorito, Navolato. La Secretaría de Seguridad pidió a la gente mantener la calma, evitar circular por las zonas en riesgo. Fíjese, ahí mismo en Sinaloa, elementos de la defensa especializados en manejo de explosivos destruyeron en una zona abierta 15 artefactos decomisados. Fue a principios de este mes en el Lota y San Ignacio, y en esta acción pues llevaban trajes especiales y toda la cosa.
para, bueno, pues poder deshacerse de estos artefactos, insisto, explosivos. Son parte de las acciones que muestran las fuerzas federales, pero la violencia está incontenible. Y arribita, en Sonora, pues ya le contábamos, ¿no? Ayer, que el 4 de mayo se escapó de un penal Saúl Francisco N., le dicen el Ponchis, y es señalado como jefe de plaza de los Salazar, el brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa. Bueno, pues la Fiscalía Estatal informó que va a ofrecer $1 millón como recompensa para quien dé información que lleve a su recaptura. Apenas unas horas después de la fuga de este criminal, el secretario de Seguridad Pública de Sonora, Víctor Enríquez García, renunció a su cargo. El gobernador Alfonso Durazo designó a Braulio Martínez, ahí está como nuevo titular, quien se desempeñaba como su secretario particular desde octubre del año pasado. Mientras que en Jalisco, los habitantes de Teuchitlán, aquí los espero. Los habitantes de Teuchitlán marcharon para defender al alcalde José Ascensión N., detenido por estar presuntamente relacionado con el caso del Rancho Izaguirre. Dicen que esto se ha politizado. La gente dice que Ascensión es simplemente un chivo expiatorio. Así que, bueno, pues aseguran es una injusticia. Y luego de que la presidenta Sheinbaum rechazara la propuesta de Donald Trump de que manden tropas estadounidenses a México, el director del FBI, Kash Patel, dijo ante congresistas que junto a las agencias de inteligencia y el Pentágono están evaluando las medidas pertinentes para combatir a los cárteles de la droga dentro de México. Pero fíjese, están insistiendo en esto, de enviar tropas a México, de combatir a los cárteles acá, pero ¿y las mafias allá? Bueno, justamente la presidenta Sheinbaum les ha dicho que hagan el trabajo también de ese lado de la frontera, porque ¿cómo es que se vende el fentanilo? Pues se vende, desde luego, con criminales en la Unión Americana. La presidenta reveló también que el Gabinete de Seguridad mexicano ha insistido con sus pares estadounidenses en que informen cómo se dio la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio del año pasado en Texas. Destacó además la colaboración con los Estados Unidos en la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, quien, como les dije, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, se va a declarar culpable en Chicago, luego, pues sí, de ya pactar allá en la Unión Americana. La buena noticia para los tomateros que, oigan, el otro día justamente conversaba con personas pues dedicadas a la agricultura. Los tomateros en particular dicen, a ver, esto de los aranceles y esto de la incertidumbre, nosotros venimos padeciendo esto desde hace décadas y siempre salimos adelante con el tomate mexicano, el jitomate pues de Sinaloa y otros estados. A ver, sobre este arancel de casi 21% al jitomate mexicano, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, contó lo siguiente. Se reunió allá en Washington con su homóloga estadounidense Brooke Rollins y sin dar detalles anunció un acuerdo que beneficia a ambos países. Se explicó ante representantes del sector que la cuota compensatoria pues afectaría a los consumidores, pero también afectaría a los empleos allá en la Unión Americana. Mientras tanto, Trump, aquí los espero, dijo que China dio el primer paso para dialogar con los Estados Unidos este fin de semana allá en Suiza. Aseguró que no está dispuesto a ceder a una suspensión de aranceles en contra de Pekín. Van al encuentro Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos. He Lifeng va a representar a China. En tanto, ojo, por más que Donald Trump ha estado presionando duro, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, mantuvo sin cambio su tasa de interés, que está entre 4.25 y 4.5%. Trump ha pedido que se disminuyan las tasas, pero Jerome Powell, el jefe de la Fed, advirtió sobre una mayor incertidumbre en las perspectivas económicas, inflación, desempleo por
justamente las políticas arancelarias del republicano. Y entonces Trump les dice, es que ustedes no mueven las tasas, y en la Fed dicen, es que tú tienes incertidumbre por todos tus temas arancelarios. Se echan la pelotita y la economía estadounidense está, mire, así, con las alertas así. Esta decisión de la Fed generó una buena jornada en Wall Street. El índice Dow Jones cerró con ganancias de 0.7%, Standard & Poor's y Nasdaq tuvieron también ganancias de 0.43 y 0.27, tampoco es que subieron mucho. En México también avances, el índice de precios y cotizaciones en la Bolsa Mexicana ganó 1.05%. Ahí vemos ya de una vez el tipo de cambio con un peso fuerte en 19.60. Bueno, y le informo también que la inflación acá en México volvió a tener, esta es mala, otro acelerón menor a lo que se esperaba, ¿eh? Son ya 3 meses a la alza de la inflación. De acuerdo al INEGI, en abril aumentó 0.33% y a tasa anual se ubicó en 3.93%. Es conmovedor lo que hacen los familiares de personas desaparecidas. El esfuerzo por recorrer el país, por cavar en fosas, a pesar de las amenazas, a pesar de la desolación. Y Fanny fue vista por última vez en el Estado de México. Pero su denuncia de desaparición fue levantada aquí, en la Ciudad de México, donde vive. Esto se ha convertido, fíjese, se ha convertido en un obstáculo para su localización, aunque no lo crean. Y su hermano, que es un artista urbano, pues está usando su arte para tratar de encontrarla y ya convocó a otros artistas y otros grafiteros. Están pintando la cara de Fanny en todas partes para protestar y para tratar de dar con ella. A veces el arte se convierte en el último grito para pedir ayuda y ser escuchado. Tal es el caso de Dweck, un muralista y tatuador de la Ciudad de México que ha viajado por el mundo expresando su arte y que ahora sus aerosoles tienen que plasmar el rostro de su hermana en las paredes de las calles de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, porque desde el pasado 22 de abril, Fanny está desaparecida. Estamos alzando la voz con este tipo de movimientos como pintándola, porque queremos que esté de vuelta con nosotros y sabemos que es una forma de que la gente pueda visualizar más lo que estamos haciendo. Fanny, de 35 años, quien además de también ser grafitera, se dedicaba a vender por internet. Vecinos de la zona aseguran verla visto por última vez en Chalco, en el Estado de México. Lo que creemos es que la citaron para alguna entrega y tal vez de ahí ya no tuvimos contacto con ella. Los días pasan y pasan y a veces no les interesa cuánto tiempo esté corriendo y cada día que pasa pues es más peligroso. Ante la falta de atención de las autoridades, Dweck decidió salir a pintar murales en su nombre. Decenas de artistas urbanos se unieron a la causa. Con brochas, aerosoles y mucha empatía, su rostro y la lucha por encontrarla se plasmó en las paredes del Parque Los Olivos. Colectivos de mujeres como el llamado Juntas Hacemos Más, que han viajado por el mundo por este arte, llegaron para apoyar. Nos une en la cuestión del grafiti y el arte urbano, ya no en cuestión de género, sino en cuestión de comunidad. El poder aportar con algo desde la creación, desde lo que nosotras podemos expresar. Incluso asistieron artistas urbanos de los 90 como Coca, uno de los primeros grafiteros de México. Primero vengo a apoyar a la familia de Dweck. Nosotros como pintores tenemos que estar unidos, pues eso, para levantar la voz. Las autoridades capitalinas le dijeron a Dweck que como Fanny desapareció en el Estado de México y él colocó la denuncia en la Ciudad de México, la carpeta de investigación se tiene que trasladar, lo que podría tomar mucho más tiempo. En lo que va del año, en México han desaparecido al menos 5.147 personas. El Estado de México y la Ciudad de México encabezan la lista, con 801 y 697 desapariciones respectivamente. No podemos rendirnos y toca ser aún más fuertes. Si yo llego a desaparecer, por favor, pinta mi rostro por todas partes, que no se pase desapercibido. Con imágenes de Gerson Mendoza, te informó Kena Uribe. Y fíjense, alrededor de estos murales, los vecinos y los familiares de Fanny salieron justamente a protestar. Lo hicieron con reclamos, pero también con música. Y lo que exigen es que, pues justamente, busquen
a esta joven y dicen no van a detenerse hasta lograr encontrarla. Para ellos y por supuesto para todos los familiares de desaparecidos, pues nuestra solidaridad. Pero fíjense, están los casos de parto en la calle, en el transporte público. Aquí en la Ciudad de México el C5 informó que desde 2018 ha apoyado en más de 8,800 partos. El 75% ocurrieron en la calle. La ayuda se hizo mediante el 911, los botones de auxilio que hay en las calles. Yo agradezco mucho que esté hoy con nosotros para hablarnos pues de esta labor de los policías, pero de este trabajo conjunto que se hace justamente para apoyar a las mamás. Yo agradezco que Salvador Guerrero Chiprés, que es coordinador general del C5, esté hoy con nosotros. Muy buenos días y qué gusto saludarlo, Salvador. ¿Cómo le va? Muy bien, Paola, pues creo que abonas muy bien una cosa con otra. De lo que se trata es que la comunidad, la ciudadanía, las instituciones, en particular los policías, los médicos, todos aquellos que trabajan en las ambulancias han colaborado y colaboran, así como aquellos que atienden las llamadas de emergencia en las 6 líneas que atiende el C5, en particular el 911. Y respecto de la cifra que acabas de dar, esos 8,800 casos relacionados con parto atendidos desde el 1 de enero del 2018 a la fecha, hay que señalar, como tú ya lo dijiste, 3 de cada 4 se concentran en el espacio público. En Iztapalapa, por ejemplo, ocurre el 20.7%, en Cuauhtémoc ocurre alrededor del 14%, en Gustavo Amadero, que es la segunda demarcación con más población, alrededor de 11.5%, y también Venustiano Carranza y Álvaro Obregón con un porcentaje semejante de alrededor de 7.2%. Así que hay una importantísima atención que se deriva, por supuesto, de esta capacidad institucional que existe en la capital nacional, donde participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, participan las ambulancias del CRUM, del ERUN y, por supuesto, de la Cruz Roja, y también los patrulleros que están en los 1,020 cuadrantes en que se subdivide la atención y el control administrativo. Y decir que también muchos ciudadanos, ¿no? que son solidarios y que se percatan de la necesidad de las personas y no dudan en ayudar. Normalmente cuando hablamos del C5, Salvador, pensamos en la atención de delitos, pero bueno, pues también es crucial para atender emergencias. ¿Cómo podemos acceder a estos apoyos? ¿Dónde están los botones de pánico? ¿Qué hacer justamente ante una emergencia en las calles de la Ciudad de México? Bueno, hay botones de pánico, hay botones de auxilio, están las 6 líneas de atención y ciertamente sí, hay una distribución muy amplia. Estamos hablando de más de 14,000 postes donde existen estos botones de auxilio. Y también hay que decirlo, es 24/7 el servicio que se presta desde el gobierno que encabeza la licenciada Clara Brugada. Y en el tema de trabajo de parto fortuito, de parto distóxico, a propósito del Día de las Madres, lo que hay que decir es que así como el C5 se perfila como este corazón de la Ciudad de México, palpita también a partir de las necesidades de las madres de familia y de toda la ciudadanía, y dices muy bien, también de los reportes que provienen de los individuos que por un interés comunitario nos indican que hay una emergencia que hay que atender. Bien, pues entonces a tomarlo en cuenta, y la sugerencia es que ustedes identifiquen de antemano dónde están esos botones de pánico para que en caso de emergencia pues puedan acceder rápidamente a ellos. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 en esta ciudad, gracias por estos minutos. Hola. Y fíjense, voy ahora hasta Tabasco, donde ya el gobierno estatal denunció a Pemex ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente por el derrame de hidrocarburo que ha causado pues tantos daños en las costas de Paraíso desde el sábado. Les hemos contado que pues lamentablemente esta contaminación afecta a la flora, a la fauna, los pescadores están desesperados. Así que los tabasqueños le exigen a Pemex que aceleren ya los trabajos de contención para evitar que crezca el daño ecológico. ¿Qué dijo Pemex? Pues reconoció este nuevo derrame de hidrocarburo ahí en Dos Bocas, en la terminal marítima de Dos Bocas, luego de una fuga en un ducto que transporta aceite de una plataforma. Este incidente afectó 7 kilómetros de costa, ha matado peces, aves, ha dañado manglares, ha arrasado con los cultivos de ostras, 5 playas cerradas, pescadores, insisto, sin poder trabajar.
Nos vamos a información en breve, querido Irán. Me parece perfecto, Pau. La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje por sarampión a Estados Unidos y Canadá ante el elevado número de casos reportados en ambos países. La Secretaría de Salud también confirmó el segundo caso en humanos de la infección causada por el gusano barrenador del ganado. Se trata de un agricultor de Tuzatán, Chiapas. Además, la Fiscalía General interpuso un recurso para anular la medida cautelar que les impide detener al exgobernador de Michoacán, así es, a Silvano Aureoles, acusado del desvío de más de 3,000 millones de pesos. En Acapulco, hombres armados irrumpieron en un centro de rehabilitación contra las adicciones, asesinaron a 2 de los encargados. Y caos en Tlaxcala, choferes de varias empresas de transporte público protestaron en los accesos a la entidad, piden que atiendan sus demandas sobre la invasión de rutas. Homicidio culposo y lesiones, por ello vincularon a proceso a Guillermo N., conductor del camión que atropelló a 3 personas en la alcaldía Gustavo Amadero. Una de ellas murió. Y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una menor que sufría maltrato fue rescatada afortunadamente. Era golpeada por su madre y padrastro, quienes fueron detenidos. En Nueva York se salió de control una manifestación pro-palestina. Terminaron a golpes con los guardias de seguridad, esto en la biblioteca de la Universidad de Columbia. En más información del mundo, Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo para incrementar la relación bilateral en materia económica. Banco Multiva presenta. Bueno, y ya le había yo dado la cotización del peso frente al dólar. Tuvo ahí un fortalecimiento, está en 19,52 el día de hoy. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 1.05%. Banco Multiva presentó. Hablando del cónclave, en cualquier momento vendrá una nueva ronda de votación. Nos vamos a enlazar al Vaticano para ver el color del humo. Si es blanco, hay nuevo papa. Si es negro, no. Pero ¿ustedes saben el origen de la palabra cónclave? No. Vámonos a la escuelita. ¿Cómo de que no? ¿Quién se anima, por favor? Jorge y David son mis queridos alumnos que me acompañan esta mañana en la escuela en una lección que va a ser la más breve de la historia. ¿Cómo les va? Bienvenidos ambos. Cónclave, esta palabra que, bueno, claro, escuchamos en estos días porque justamente está este cónclave en curso allá en el Vaticano. Viene del latín, la palabra viene del latín, del cum clavis, que significa bajo llave. Así que, como justamente los cardenales electores están encerrados en la Capilla Sixtina, ahí se realizan los votos, ahí se pone, una vez que hay resultado, se genera lo necesario para la fumata de un color o de otro, pero están bajo llave. Cónclave básicamente significa eso, bajo llave. ¿Fácil o no? Les dije, era la lección más breve de la historia. A falta de 400 días para que comience la Copa del Mundo en nuestro país, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presentó el plan de proyectos. También dio a conocer el 28 de marzo del 2026 como fecha de reapertura del Estadio Azteca. Pau, regreso contigo. Excelente día. Muchísimas gracias, excelente día para ti también, Alex. Y saludo ahora a mi compañero Ricardo Vitela, nos tiene información de última hora, un choque en esta ciudad. ¿Dónde exactamente, Ricardo? ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, Paola, gusto saludarte. Exactamente en la colonia Guerrero, el eje 1 Norte, esquina con la calle de Zarco, un transporte público, este taxi fue embestido por un vehículo negro. Paramédicos de Cuauhtémoc, de esta alcaldía, están dando la atención al conductor de este vehículo de transporte público. Ahí está el otro vehículo negro que fue el que impactó al taxi exactamente en esa zona del eje 1 Norte, así que hay que tener mucho cuidado al transitar en estas calles, Paula, respetar los semáforos porque ahí están las consecuencias de los accidentes o incidentes automovilísticos en esta gran urbe que es la Ciudad de México. La información que tenemos esta mañana, Paula, aquí en DPC. Y te lo agradezco muchísimo, Ricardo, gracias. Que estés bien, muy buenos días. Y bueno, le ponen ritmo y le ponen creatividad y aquí tratamos de reírnos para no llorar. Pero sí preocupa, sí preocupa, fíjense, yo creo que esto que le voy a compartir ahora mismo, pues nos dice muchísimo de los riesgos en los que estamos en torno a esta elección judicial, que ya falta poco, pero no sé si eso es buena o mala noticia. Por lo pronto, los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, están preparando una impugnación ante el Tribunal Electoral.
en caso de que el INE no retire las candidaturas de los 26 aspirantes a jueces, que fíjense, aspiran a convertirse en jueces, están en las listas, sí, pero resulta que han defendido a narcotraficantes. Hay otros que no cumplen con los requisitos para participar y sin embargo llegaron a esas listas. Así que Noroña negó que la Cámara Alta tenga las facultades para bajar las candidaturas, pero fíjese, en su momento, cuando el INE las quiso bajar, pues resulta que no tenía las facultades. Entonces, ahora los legisladores están presionando al INE para que sí los baje. Y entre que sí o que no los ha podido bajar nadie. La elección judicial está encima y ahí hay 26 personas, al menos, cuestionadas por motivos que no son poca cosa. O sea, quien defendió a un narco, ¿ahora va a ser juez? Por si fuera poco, el INE alertó que a menos de un mes de esta elección, los estados de Zacatecas, Nayarit, Veracruz y San Luis tienen recursos insuficientes para la jornada del 1 de junio. No la pueden pagar. Zacatecas es la más afectada, necesita más de 23 millones de pesos para contratar personal para poder hacer la elección judicial. O sea que no hay ni cómo pagarla. Está complicada la cosa y bueno, la fecha, ya le digo, cerquitita, 1 de junio. Yo tengo que ir a la pausa, es breve. Al regresar le niegan un amparo al medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, acusado de violencia familiar. Caos otra vez en el metro de la Ciudad de México, ahora por problemas en las vías de la línea B. Iremos hasta el Vaticano a la espera de una votación más dentro del conclave. No se vayan. Y bueno, ocurrieron 2 nuevos casos de pinchazos en el metro de la Ciudad de México. Un hombre y una mujer que recibieron atención médica inmediata. Son ya 41 casos registrados, 33 en el Metro, 4 en el Metrobús, 3 en la calle y 1 en el Pumabús de Ciudad Universitaria. Este nombramiento de Adrián Rubalcaba como director del metro generó pues algo de controversia porque se viralizó un video donde el empresario José Luis Salinas asegura que dirigir el metro es mejor que ser gobernador de Tlaxcala. Una grabación donde se ve a senadores de Morena y al propio Rubalcaba pues ahí riéndose y aplaudiendo, y el gobierno de Tlaxcala respondió con indignación, calificando el comentario como ofensivo, exigió una disculpa pública. Tlaxcala, que por cierto, déjeme, es hermoso, ¿eh? La ciudad de Tlaxcala es muy linda, su centro histórico es bellísimo, pero pues además también está Huamantla y también ir cuando las luciérnagas en junio, entiendo, ya casi. La verdad que es muy bonito Tlaxcala. Y bueno, pues además en algún momento hicieron una campaña turística, la verdad que arriesgada, pero genial. No sé si se acuerdan de ella que decía, Tlaxcala sí existe, ¿no? Porque pues es un estado muy chiquito, pero muy hermoso. Y entonces, pues era toda una provocación y desde luego causa risa de Tlaxcala sí existe. En su momento con eso hicieron promoción turística y la verdad me parece pues que es muy divertido y no solo existe, es bien bonito. Pero déjeme ir a esto que ocurrió, el amparo a Ulises Bravo Molina. Un juzgado de distrito rechazó el amparo para el medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, así que se mantiene el juicio en su contra por violencia familiar contra su expareja. La defensa analiza presentar una nueva denuncia porque siguen, dicen, las intimidaciones. Hoy arrancan los conversatorios sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones en el Senado. Muy importante esta ley, ojo, porque expertos han señalado que puede haber detrás de ella censura en contra de los medios digitales. Hoy van a haber 24 ponentes, voces especializadas, el moderador será Javier Corral, el senador Javier Corral. Bueno, y ayer hubo pleito en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Los diputados de Morena le exigieron al PRI y al expresidente Zedillo una disculpa por haber convertido las deudas privadas en públicas con el Fobaproa. Los priistas le reprocharon a Morena que hayan endeudado al país el sexenio pasado de la manera en que lo hicieron
Y bueno, pues sí, a partir de que el expresidente Ernesto Zedillo ha hecho señalamientos en contra del actual gobierno y del anterior, pues se le van con todo a él y a su partido. Pero vámonos rápidamente con Kena Uribe, que nos tiene información de última hora. Me enlazo contigo hasta la redacción. Kena, ¿qué nos reportas desde ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pao. Te saludo con mucho gusto y te informo que hace unos momentos una combi de pasajeros de la ruta Ecatepec-Indios Verdes se volcó a la altura del kilómetro 17 por ir presuntamente exceso de velocidad. Como podemos ver en las imágenes, quedó completamente de lado. Hasta este momento se reportan al menos 9 personas lesionadas. Elementos de emergencia ya se encuentran en el lugar. Por ahora solo está habilitado un carril para que tome sus precauciones y circula por esa zona. Esta es la información, Pao. Por supuesto, estaremos muy pendientes. En el kilómetro 17, pero ¿de qué vía? ¿De qué autopista estamos hablando? De la México-Pachuca, Pao. Iban de Ecatepec a Indios Verdes, como sabemos, pues salen de ahí para ir a trabajar. Se volcó por ir exceso de velocidad. Muchos de los conductores de las combis a veces pues saturan estos autos, ¿no? De repente son 8 o 9 pasajeros y los llenan con más por ir ganar el pasaje y demás, y pues ocurren este tipo de accidentes. Pues a tomarlo en cuenta, y te agradezco mucho el reporte, Kena. Gracias, buenos días. Tú cuéntame del cielo, mi cielo, del frío en este foro, ni pregunto, ya me fui a tapar, me cambié mis tacones por botas, ya no sé qué hacer, hace mucho frío aquí. Pero bueno, vamos a pasar una cobijita o algo. Exacto, ya me voy a poner a tejer. Sí, está haciendo frío. Un atolito, ¿no? Y luego vamos a salir al calorcito, en el mundo exterior hay calor. Sí, se mantiene la onda de calor en gran parte del país. Las temperaturas más altas serán en Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se esperan lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Afortunadamente para la Ciudad de México se pronostica un día parcialmente nublado con probabilidad de chubascos, con una máxima de 29 grados y una mínima de 17, mi Pau. Y aquí en el foro, -0. Igualmente para ti, mi querida Monse, pues así la situación de seguridad en el país con el secretario, mi Pau. Sí, justamente además de estas capturas, el secretario de Seguridad informó que han detenido a más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga, más de 10,000 armas y 896 laboratorios clandestinos. Vamos a escucharlo. Se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Ayer le hablé con mucha indignación de esta boda de 2 niños allá en Guerrero, chiquitos de 12 años. ¿Qué dijeron las autoridades con respecto pues a este abuso? Además, le apagaron el micrófono ¿a quién? En la Feria de San Marcos por cantar un narcocorrido. Vuelvo con eso y más en solo unos minutos, no me tardo. Ayer les hablé aquí con mucha indignación sobre esto que ocurre en comunidades, sobre todo en comunidades indígenas en México. Es habitual que pues casen a los niños, sobre todo a las niñas. Muchas veces se entregan a las niñas, las casan con adultos desde muy chiquititas, pues las ponen a trabajar. Muchas de ellas ni siquiera conocen su menstruación porque quedan embarazadas, sí. Digamos que en el instante en el que ya hormonalmente pueden ser madres. Es de verdad devastador y bueno, pues nos sumamos a esta cruzada en contra del matrimonio infantil. Justamente ayer les hablaba de la boda de 2 chavitos de 12 años, 2 niños, Miguel y Natalia, allá en Tlacuachistlahuaca, Guerrero, que se casaron con el consentimiento de sus papás, amparados en usos y costumbres. Y bueno, pues las autoridades tradicionales de la comunidad de San Pedro Cuitláhuac fueron las encargadas de oficiar la ceremonia. Ahí están bailando. El alcalde, Emanuel Cuevas, ya reaccionó justamente porque esto pues causó indignación en todo el país, porque el matrimonio de niños no es legal. Y lo que dijo el alcalde fue que su gobierno no avala estas prácticas, que ninguna autoridad civil participó en la boda, que el matrimonio no es, por lo tanto, legal. Sin embargo, no informó si habrá pues alguna medida, ¿no?, para proteger a estos menores. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dijo que va
a trabajar para crear conciencia en el municipio para que el matrimonio infantil no se repita. Y pues sí, hay que llevar hasta todas esas comunidades información, ¿no? Es pues de entrada lo que tiene que hacerse para proteger a esos menores. Pero déjenme ir hasta el Vaticano, seguimos sin papa. Yo me enlazo hasta ahí con Marinelis Tremamuno, que nos ha mantenido informadísimos de lo que, bueno, pues estará por definirse en los próximos días o probablemente hoy. Marinelis, te saludo con mucho gusto, buenas tardes allá. ¿Qué esperar en las próximas horas? Hola. Hola Paula, buenos días. Yo creo que horas, tal vez 1 o 2 horas ya tendríamos la próxima fumata, porque en este momento los cardenales electores se encuentran dentro de la Capilla Sixtina. Hace aproximadamente 40 minutos entraron allí en el Palacio Apostólico y seguramente ya están haciendo la primera votación, que sería la número 4 de este cónclave, y pudiéramos tener ya algún resultado muy pronto. Si en esta cuarta votación no tenemos el consenso, harían una quinta votación y seguramente antes de las 7 de la noche tendríamos la próxima fumata, así que muy pendientes. A ver, interesante. Entonces, en el primer día de cónclave, bueno, ya sabemos el resultado. En las dos, digamos, rondas de votación que ocurrieron en el transcurso de las horas anteriores, pues tampoco, y se esperan 2 más para este mismo jueves, que seguiremos con atención. Preguntarte, Marinelis, ¿cuántos días máximo puede durar un cónclave? Recuérdanos eso. Bueno, la historia nos dice, que no tiene un tiempo definido. Ellos continuamente tienen que hacer votaciones hasta que se llegue a un consenso. Por ejemplo, el cónclave más largo duró casi 3 años, sí. 2 años y 9 meses. Sin embargo, las leyes actuales, las reglas actuales dicen que aproximadamente luego de la votación número 35, tendrían que escogerse los 2 candidatos con mayor votos y tendrían que hacer una segunda rueda solamente con esos 2 candidatos para lograr un consenso más rápido. Digamos, como ocurre en algunos países cuando se convoca a una segunda vuelta, ¿no? Se toma los 2 que encabezan o los 2 que tienen más votos, y entonces ya eso permite que no se extienda pues tantísimo, porque si no, imagínate 3 años enlazándonos, querida. Yo no tengo inconveniente. Te abrazo desde aquí y te agradezco mucho. Gracias, seguimos muy pendientes para imagen. Bueno, pues ahí entonces, en hora y media, otra votación más y otra hacia las 7 de la noche, tiempo de México. Te escuchamos, adelante Irán, con más información, adelante. No, perdón, 7 de la noche, tiempo de Roma, asumo yo, o sea, como las 11 de acá. Adelante. Ahora sí, mi querida Pau, porque trabajadores por aplicación buscan que sean tomados en cuenta los gastos que hacen para poder desempeñar sus actividades. Por eso piden recalcular los impuestos que pagan. Conductores y repartidores alertan, reforma laboral debe reconocer nuestros gastos operativos. Lo más importante, afirman, es mantener su ingreso y el de sus familias. Por eso piden que los impuestos se calculen después de descontar sus gastos: gasolina, financiamiento, plan de datos, seguro y mantenimiento. Advierten que si no se descuentan los gastos, las aportaciones a la seguridad social serían hasta 4 veces más altas de lo justo. Y aclaran que al deducir los gastos operativos en el pago de impuestos, no se afectarían los ingresos de los trabajadores. De esta manera, incentivos, tarifas dinámicas, promociones, todo se mantendría igual y habría un beneficio directo para los repartidores. Apuntan que las comunidades verdaderas de conductores y repartidores hicieron su trabajo y entregaron estudios serios para que el debate no se basara en suposiciones de ingresos, sino en la realidad. Al final, sostienen, se trata de que todos ganemos: usuarios, restaurantes, repartidores y conductores. Por eso piden que la reforma se base en la realidad de quienes están en las calles. Y fíjese, este lunes un campesino fue atropellado por una camioneta de una brigada de Morena en Uxpanapa, Veracruz, y lamentablemente murió este campesino. Iban en una caravana con el dirigente estatal del partido, Esteban Ramírez. Pues fue un accidente, ¿no? Ahora sí que el conductor se quedó ahí en el lugar, contrario a lo que dijo la gente. De hecho, permanece detenido.
Y me enlazo ahora con Kena Uribe. Nos tienes información de última hora, así que voy contigo hasta la redacción. Kena, ¿qué pasa? Cuéntanos. Así es, Pao. Hace unos momentos en la mañanera, el fiscal general Alejandro Gertz Manero negó estar ocultando la verdad en el caso del Rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco. Esto luego de que el colectivo Guerreros Buscadores lo acusó de mentir sobre la existencia de un crematorio clandestino y de no haberse presentado en el lugar. Esto fue lo que dijo. Y cada quien puede decir lo que quiera, pero lo tiene que probar. Aquí, delante de ustedes, yo les dije que ese lugar estaba bajo la competencia de las autoridades locales. No puedo ir a un lugar que está en la competencia de una autoridad. Esta es la información, Pau. Estaremos pendientes de qué es lo que también le responde el colectivo. Te agradezco muchísimo. Gracias, Kena. Bueno, pero vámonos ahora, sí, con Sajid Fonseca y los emprendedores. ¿Qué tal? Unas palomitas de sabores. Miren. Así es, mi Pau, qué bonito es emprender y sobre todo cuando tiene que ver con palomitas. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Dara, ya vi que tienes mis palomitas listísimas. Sí, ya están súper listas, te están esperando. ¿Y de qué sabor fueron por fin? Pues de todo un poco, son arcoíris. Oye, a ver, ¿cómo surge la idea de emprender este negocio? A ver, cuéntame. Pues mira, te cuento, es un negocio familiar y inició porque pues a todos nos gustaban las palomitas, pero no cualquier palomita. Entonces decidimos poner palomitas gourmet. Entonces ya tuvimos que investigar recetas, buscar tipos de maíz, aceites también que son de muy buena calidad. Todo para que tuviéramos unas palomitas que a nosotros nos gustaran muchísimo. ¿Y de qué sabores, colores tienes? Tengo muchísimos, tengo habanero, taquis, chocolate, tengo unas naturales que no tienen sal ni aceite. O sea, alguna de las tuyas hasta como en taco se podría comer. También en taco, en lo que quieras. Bueno, entonces ¿qué? Ya hay que probarlas, ¿no? Sí, pues vamos a probarlas, pero aquí se prueban con estilo. A ver, ¿cuál es tu estilacho? Pues así, mira. Somos unos profesionales. Claro, ya sabes que las hacemos con todo el corazón y con los mejores ingredientes. Esa voz me agrada. Pues nosotros regresamos allá al estudio. No, pero espérate, no te puedes ir sin antes probar tu taco de habanero. Achis, a ver, pues te lo cambio. Híjole, no. Esos salen después, ¿eh? Sí. Eso con polish no sale. Yo menos mal que si me caigo ahí está el colchón. ¿A que sí?